esto, había una lista de ejercicios que les había dejado, ¿no? ¿De eso estás hablando? Eso mismo. ¿De cuál de los ejercicios? Voy a buscarla. El libro. Está en la página 500 o 600, alguna cosa. En la página 400 y... ¿dónde está? 600 y 601 era. 600 y 601, ya. 600 y 601, entonces estamos por ahí más o menos. 613. Uno. ¿Qué ejercicios eran? El ejercicio 17, por ejemplo. El ejercicio 17 es este ejercicio. Lo voy a transcribir para hacerla. Voy a llevarlo al final. Aquí, antes de eso, voy a colocar una página. Y aquí voy a copiarlo, el ejercicio 17. Y tenemos el enunciado. Y en la plantilla y podemos empezar a primero hacer la lectura comprensiva de todo el enunciado. Dice, tenemos en una partida grande de pilas eléctricas, la vida útil de ellas está distribuida normalmente con media de 400 horas. Se sabe además que el 90% de las pilas tienen una vida útil comprendida entre 318 y 482 horas. Si se selecciona una muestra aleatoria de 100 pilas de esta partida, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral sea mayor a 420 horas? Entonces, lo que nosotros tenemos acá es simplemente haciendo una toma de los datos que nosotros tenemos del enunciado de este problema. Tenemos como parte de la solución. Primero, estamos hablando de una población. Una población que está definida por la variable X, y esta variable X representa el tiempo de vida útil. De una pila eléctrica. Una pila eléctrica y está expresado en horas. Luego se tiene conocimiento de que X es una población normalmente distribuida, y si es una población normalmente distribuida tiene una media y tiene una varianza que no están dadas, están simplemente dada la media. Entonces aquí yo podría decir que la media es igual a 400 horas
y la varianza no es conocida, no tenemos el dato de la varianza, pero sí tenemos como dato tenemos esta afirmación, que el 90% de las pilas, ¿sí?, tienen una vida útil comprendida entre 318 y 482 horas. Eso significa que la probabilidad de que una pila se tenga un tiempo de duración entre 318 y 482, esto vale 0.90. Entonces, esta información debo utilizar para poder calcular esta varianza que necesito conocer para cualquier cálculo. ¿Por qué razón? Porque en la parte complementaria dice, se selecciona una muestra aleatoria. Tenemos una muestra aleatoria. Esa muestra aleatoria es una muestra de tamaño n igual a ¿cuánto? A 100. Entonces tenemos una muestra de tamaño 100 que está representado por estos 100 variables aleatorias que constituyen la muestra aleatoria. Con esta muestra aleatoria tenemos entonces la media muestral. La media muestral es 1 sobre 100 multiplicado por el total, por la sumatoria de los x sub i para i variando desde 1 hasta 100. ¿Sí? La afirmación de disponer de esa muestra nos está garantizando que podemos definir una media muestral de esta manera y dice cuál es la probabilidad de que la media muestral sea mayor. O sea, lo que nosotros tenemos acá es la probabilidad de que la media muestral sea mayor a ¿cuánto? A 420 horas. Esto es lo que nosotros necesitamos calcular en este ejercicio. Cuando la muestra es grande, por este tamaño de la muestra, ¿sí?, tenemos la conclusión de que la media muestral es una variable normal, y es una variable normal con media igual a la media de la población y varianza igual a la varianza de la población sobre n. Esta es la conclusión de que la media muestral es una variable normal estandarizada, o sea que se puede convertir en la normal estandarizada a través de esta expresión donde se tiene la media muestral menos la media poblacional sobre sigma raíz cuadrada de n, que garantiza que es una normal estandarizada. Esta es la fórmula que me va a permitir transformar toda esa información que tengo en términos de la media muestral a la variable z. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos este cálculo, lo que estamos buscando la probabilidad de que la media muestral sea mayor a 420. Esto significa la probabilidad de que la variable z sea mayor a ¿cuánto? 420 menos mu sobre sigma raíz cuadrada de n. Y cuando voy a reemplazar acá, tengo un problema de no conocer el desvío estándar y no tengo
En este momento ese valor, por tanto, voy a tener una expresión de 420 menos 400, que es sobre sigma raíz cuadrada de 100. Entonces, aquí tenemos una dificultad que tenemos que hacer un cálculo previo para determinar ese valor de sigma. El cálculo de sigma se debe realizar con la afirmación de que la probabilidad de que X se encuentre entre 300, ¿cuánto era? 18 y 482 es igual a 0.90. Como X es normal, y tiene valores para una media igual a 400 y un sigma cuadrado que es desconocido, entonces existe también una variable z para x, que será x menos mu sobre sigma. Y esta es una normal estandarizada como requiere la información de ser una distribución normal. Entonces, esta probabilidad, la probabilidad de que nosotros tengamos 318 y el X acá en 482 con 0.90 de probabilidad, esto se convierte en la probabilidad de que tendría 318 menos 400 sobre sigma menor o igual z menor o igual 482 menos 400 sobre sigma. Y esto es 0.90. Se convierte eso en la distribución normal. Esta distribución normal estandarizada es para X, que es normal, y esta anterior era para la media. El valor de Z difiere porque se está hablando de la muestra aleatoria. Entonces tenemos dos situaciones. Entonces con esta la última igualdad tendría ¿qué cosa? Este es un valor de Z, es otro valor de Z que depende de sigma. Entonces, ¿cuánto da esta diferencia? Va a dar menos ¿cuánto? 400 menos 318 da 82. Entonces tendríamos una expresión equivalente de, pasando a la otra, tendría la probabilidad de que menos 82 sobre sigma menor o igual a z menor o igual 82 sobre sigma es igual a 0.90. ¿Está bien? ¿Saben de dónde ha salido eso, verdad? Aquí estoy haciendo la diferencia, es menos 82. Aquí hago la diferencia, es más 82. Queda sobre sigma, entonces tenemos esa situación. Ahora, aquí lo que hay que hacer es resolver. Cuando quiero resolver esto, tengo que la probabilidad de que 82 sobre sigma, z, perdón, me he olvidado del z.
la probabilidad de que Z sea menor o igual a 82 sobre sigma menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos 82 sobre sigma. Esto debe ser igual a 0.90. Estoy hablando del intervalo central. Entonces, si es el intervalo central, voy a calcular la probabilidad acumulada al límite superior menos la probabilidad acumulada al límite inferior. Como son los mismos valores, puedo hacer esta probabilidad, puedo considerarla como el complemento, o sea, 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a 82 sobre sigma. Entonces tendría, ¿qué cosa? Tendría como resultado 2 veces la probabilidad de que Z sea menor o igual a 82 sobre sigma menos 1 debe ser igual a 0.90. ¿Está bien? Al despejar, tendría la probabilidad de que Z sea menor o igual a 82 sigma es igual a ¿cuánto? 1.90 dividido entre 2, 0.95. Sí. ¿Sí? Eso es, ¿verdad? Entonces aquí estamos con una igualdad donde yo puedo ir a la tabla normal estandarizada. En la tabla normal estandarizada lo que tengo es los valores de Z acá, y en la parte central tengo la probabilidad. Voy a buscar el valor de 0.95, el más próximo, para hacer lectura después en los extremos para identificar los valores de Z. Eso voy a buscar en la tabla. ¿Dónde están las tablas? Voy a habilitar acá. Lo que tenemos es aquí está la tabla normal estandarizada. Entonces buscamos el 0.95, el más próximo 94, 84, 94, 94, 94, 5. Está entre estos dos valores. Esto se excede con 5 y a este le falta, prácticamente es igual. Redondeando se tiene este valor, entonces puedo considerar la igualdad a esto. Significa 1.6 y la columna ¿cuál? La columna 4. Entonces tenemos acá 1.6 y la columna 4. ¿Qué significa eso? Está diciendo la tabla que la probabilidad de que Z sea menor a 1.64 es igual a 0.95. Eso es lo que está diciendo la tabla con esa lectura. Y al comparar, tenemos entonces que 82 sobre sigma es igual a 1.64. De acá entonces tenemos que sigma va a ser igual a 82 sobre 1.64. ¿Cuánto da ese cociente? 82 dividido sobre 1.64 da 50. El desvío estándar había sido 50. Entonces, ahí nosotros tenemos la conclusión de que la población es una población normal
para los distintos valores con media igual a 400 y desvío estándar igual a 50. Tiene un desvío estándar de 50. Con ese desvío estándar conocido, ahora podemos retornar para calcular la respuesta al problema. Entonces retornamos para calcular la probabilidad de que la media muestral sea mayor a 420. Hemos dicho es la probabilidad de que la variable z sea mayor a 420 menos 400 sobre 50 dividido por la raíz de 100. Entonces estamos hablando de la probabilidad de que la variable z sea mayor a ¿cuánto? Es 20 sobre 5, 4, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar en la tabla esta probabilidad y para buscar en la tabla lo que puedo hacer es el complemento 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 4. Y cuando esto buscamos en la tabla, vamos a buscar el valor de z para 4.0, columna 0, y vamos a hacer lectura acá, si es que tenemos esa tabla. Al ver en la columna de z, va hasta ¿qué valor? Hasta 3. No tenemos en esta tabla ese valor, pero podemos ver de que el 3.01 es prácticamente 1. ¿Sí? Entonces, cuando avanzamos a la derecha, estamos garantizando de que es 1. Por consiguiente, tendría aproximadamente igual a 1 acá. Por tanto, esta probabilidad es 1 menos 1 es igual a 0. Si ustedes están con su máquina de calcular, ustedes podrán calcular esto como por ejemplo, con la máquina de calcular, van a distribución y en distribución pueden colocar la opción R de 4 y eso les va a dar 0. Cuando ustedes entran a Chip Estadística, no está habilitada la modalidad de estadística, entonces vamos primero a Mode Estadística, una variable y salimos con el AC. Ahora podemos ir Chip Estadística, ahí está distribución, la opción 5 y colocamos el R que es la opción 3 de 4 y cuando ejecutamos nos da 0.000 con 4 ceros y recién el 31. Estamos hablando de prácticamente 0. ¿De acuerdo? El R, ¿por qué el R? Porque estoy midiendo a la derecha de 4. El R da la probabilidad a la derecha del valor de Z que se ha digitado. Entonces, ahora si hubiese hecho la opción P, era P de 4 me iba a dar 1, 1 menos 1 va a dar 0, el mismo resultado. ¿Está claro ahora? Sí, ingeniero. Ahora, en el 21, aparte que me hundió, donde ese peso total,
Esa partecita ¿me puedes explicar? A ver. Un lote de 1000 cajas de cereal tiene un peso promedio de 12 onzas y una desviación estándar de 0,6 onzas. Se extrae otra vez una muestra de 100 cajas sin reposición de esta población. ¿Cuál es la probabilidad de que el peso total sea menor a 1190 onzas? El inciso A. ¿Cuál es la diferencia con el enunciado del ejercicio anterior? En el ejercicio anterior no se conocía el tamaño de la población, decía, para una partida grande de pilas, no se conocía el tamaño de la población. En cambio, en este enunciado sí se tiene el tamaño de la población, es de 1000 cajas de cereal. ¿De acuerdo? La diferencia está en eso, que estamos hablando de una población finita y la muestra se está seleccionando, sin muestra se está seleccionando de esa población sin reposición, o sea, si no estoy reponiendo, quiere decir que prevalece la condición de una población finita. Entonces aquí el valor de la variable z que va a definir para una distribución normal, porque se tiene acá una muestra grande, ¿sí? Va a tener que considerar el tamaño de la población. Ahora dice, ¿cuál es la probabilidad que el peso total? ¿Qué es el peso total de la muestra? ¿Qué es el peso total de la muestra? Aquí estamos en esta situación de tener una muestra de tamaño 100. Igual que en el caso anterior, tengo las variables x1 hasta x100. Entonces el peso total es la sumatoria de los xy para ir variando desde 1 hasta 100. Ese es el peso total. Estoy buscando la probabilidad de que esta suma sea mayor, o en este caso menor, a 119 onzas. O perdón, 1190 onzas. Entonces, ¿qué hago con esta suma? Lo voy a convertir ¿en qué? Lo voy a convertir en la media aritmética. ¿Cómo hago? Ese total divido sobre n, sobre 100, y tengo la media muestral. Entonces, teniendo la media muestral, puedo transformar en la variable z para luego utilizar la distribución normal estandarizada. Esa es la única diferencia que existe con este enunciado. Y el inciso B, el inciso C, simplemente colocar esa suma entre estos límites para poder continuar el cálculo. ¿Está bien? Espero hayan entendido, porque realmente tienen que... La otra era la 24. Era la otra. Es un enunciado casi similar. También una población está constituida solamente por 100 elementos. Ahora es una población mucho más pequeña todavía. Y esa población tiene una distribución normal con media 30 y desviación estándar 8.
calcular la probabilidad de que el promedio muestral, o sea, la media muestral, basada en una muestra al azar de tamaño 16 sin reemplazo, sea menor a 32. Está dando la misma. Perdón. Aquí está indicando la probabilidad de que la media muestral sea menor a 32, con ese antecedente. Y en esta está nuevamente el tamaño de la población vigente, porque la muestra que se está tomando es de tamaño 16 y sin reemplazo. Como es sin reemplazo, entonces el tamaño de la población entra en vigencia. Pierde de ser finito cuando el muestreo sea con reemplazo. Cuando es con reemplazo, la población no va a cambiar, por consiguiente, se considera una población infinita en ese último caso, pero no es la situación de este cálculo. Entonces, se los dejo eso para que ustedes sigan trabajando, por favor. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? De nada. Por mi parte, ninguna más. Gracias, ingeniero. Estoy con esto, vaya. Esto, desde aquí, creo que desde aquí voy a llevarlo aquí. Y voy a abrir la pizarra en esto que era para que veamos hoy. Bien, hemos analizado la distribución de la media muestral asociada a una población. Esa población puede ser puede ser identificada para los distintos casos en que se ha estudiado el comportamiento de la media muestral, que es dos casos relacionados con la distribución normal y un tercer caso con la distribución t-de-Student. Lo mismo se puede hacer cuando se está estudiando la varianza muestral. Cuando tenemos la varianza muestral y estamos estudiando esta variable, tenemos el antecedente siguiente. La población es normal, tiene una media mu y una varianza sigma cuadrada. Si de esa población normal nosotros extraemos una muestra de tamaño n, que es una muestra aleatoria, entonces para esta muestra se puede calcular los distintos conceptos de varianza, la varianza muestral y la cuasivarianza muestral. ¿Sí? En todas ellas, esta suma es conocida como la suma de cuadrados de la variable. Entonces la varianza no es más que la suma de cuadrados dividido sobre n, y la cuasivarianza es la suma de cuadrados dividido sobre n menos 1. Esa suma de cuadrados se puede calcular a través de estas fórmulas que corresponde a la expresión de estas sumas de cuadrados cuando se descompone este binomio y se aplica propiedad de sumatoria, se reduce a esta expresión equivalente de cálculo. Al comparar estas dos definiciones se puede ver que la cuasivarianza siempre es un valor mayor que la varianza muestral, porque existe este factor de tamaño de muestra, y cuanto más grande sea el tamaño de la muestra, estas dos tienden a ser iguales. Pero cuando es pequeña el tamaño de la muestra, estos valores difieren bastante una de la otra. ¿Sí? Y la cuasivarianza siempre va a ser mayor a la varianza muestral. Ese es un análisis que se tiene de la definición de estos conceptos que se han utilizado en Estadística 1 para describir el grado de dispersión de un conjunto de datos. Cuando n es pequeño, esta cuasivarianza es muy grande, bastante grande al de la varianza. Cuando la n es grande, prácticamente son iguales.
Entonces, cuando nosotros tenemos una muestra aleatoria pequeña, esta varianza muestral es una variable aleatoria que tiene como distribución de probabilidad la distribución chi cuadrada con sus grados de libertad dado por n-1. Esta variable aleatoria, entonces, cuando la muestra es pequeña, su comportamiento es una distribución aproximada a la distribución chi cuadrada. Es otra distribución teórica que existe en la literatura estadística. De esta distribución chi cuadrada tiene un único parámetro que es conocido como los grados de libertad, igual que la distribución T de Student. ¿Sí? Igual que la distribución T de Student. Esa variable chi cuadrada que se forma con la consideración de esta variable aleatoria de la cuasivarianza está dada por esta expresión n-1 por la cuasivarianza dividido sobre la varianza poblacional, es siempre una variable chi cuadrada. Ese cociente va a generar una variable chi cuadrada con n-1 grados de libertad. Entonces, esta es la relación que me permite transformar cualquier cálculo de probabilidad que involucre a la varianza muestral o a la varianza poblacional para convertirla en términos de la distribución chi cuadrada y poder utilizar la información de esta distribución para ese cálculo. Entonces, lo que primero tenemos que saber qué es la distribución chi cuadrada. Entonces, pasamos a esa descripción. La descripción de la distribución chi cuadrada está sustentada en lo siguiente. Si nosotros tenemos n variables aleatorias normal estandarizadas, entonces esas n variables aleatorias normal estandarizadas se puede utilizar para generar una variable chi cuadrada a través de la suma de los cuadrados de esas variables chi cuadrada. Hago la suma de esas variables normales estandarizadas elevada al cuadrado. Esa suma genera una variable chi cuadrada. Y los grados de libertad está dado por el número de variables que se han sumado para producir esa variable chi cuadrada. En este caso es n grados de libertad. Igual que en la distribución T de Student, el modelo es un modelo también complejo en el que participa la función gamma y la función exponencial y la potencia de x elevado a los grados de libertad sobre 2 menos 1. Entonces tenemos eso y está definido solamente para valores de x que están comprendidos entre 0 e infinito. O sea, solamente para valores positivos de x. Y se considera que tiene un valor de 0 cuando los valores de x no pertenecen a este intervalo. Este modelo garantiza el comportamiento siguiente. Se trata de una curva campaniforme unimodal para grados de libertad mayor a 1, con asimetría positiva. Estamos hablando de una curva que tiene esta forma. Sale de 0. Dependiendo de los grados de libertad, esa simetría, o sea, la cola más larga, siempre va a estar a la derecha. A medida que los grados de libertad van aumentando, esta curva tiende a la normal. Por consiguiente, como estamos definiendo la variable chi cuadrada como una relación entre las varianzas muestral y poblacional, y los grados de libertad de ese cociente está dada por el tamaño de la muestra menos 1. Entonces, cuando las muestras son grandes, la variable chi cuadrada se transforma en una variable normal. Esto está dada en esta función. Dice, cuando
la distribución tiende a la normal cuando los grados de libertad son mayores que 30, igual que en la T de Student. Es decir, si x era una chi cuadrado, entonces la raíz cuadrada del doble de x es una variable normal estandarizada, normal con media igual a la raíz cuadrada del doble de los grados de libertad menos 1 y varianza igual a 1. Entonces, cuando los grados de libertad son mayores a 30, en lugar de utilizar la chi cuadrada, voy a utilizar la normal para resolver cualquier cálculo de probabilidad que involucre a esa variable x. La característica importante de la chi cuadrada es de que su esperanza matemática es igual a los grados de libertad y la varianza de la distribución chi cuadrada es el doble de los grados de libertad. Son propiedades que están asociadas a este enunciado de la variable chi cuadrada. Hemos dicho que en el modelo participa la función gamma. Entonces aquí está la función gamma que tiene estas propiedades que está dado en términos de los factoriales. Al igual que la normal o la T de Student, también existen tablas de probabilidades acumuladas para la variable chi cuadrada con distintos valores de grado de libertad. Esas tablas son de este tipo. Aquí está la normal, aquí está la T de Student que hemos utilizado y aquí está la chi cuadrada. La chi cuadrada está dada para, aquí tenemos los grados de libertad igual que en la T de Student, hasta 30, y algunas tablas van complementando, aumentando de 10 en 10 para valores más grandes, pero como sabemos que tiende, para mayor que 30 tiende a la normal, entonces por eso que algunas tablas van en forma secuencial hasta 30. Luego, en la primera fila están los valores de probabilidad acumulada. La probabilidad de que la variable chi cuadrada sea menor a este valor, por ejemplo, cualquiera de ellos con los grados de libertad, aquí tenemos probabilidad hacia la izquierda de 0.05. Hacia la izquierda de probabilidad acumulada de 0.01. Probabilidad hacia la izquierda acumulada de 0.025 y así sucesivamente hasta el valor del extremo, el extremo derecho con probabilidad de 0.995. Estas son probabilidades acumuladas hacia la izquierda. Y en la parte central están los valores de la variable chi cuadrada. ¿Ok? A ver, un minutito, por favor. Muy bien, entonces, igual que con la distribución
TEDstudent, lo único que resta es saber manipular la tabla, que está en esta versión, en Excel, en todos los otros medios que hemos explicado para la TEDstudent. Entonces tenemos eso. La tabla, aquí estamos en este, por ejemplo, cuando tengo 20 grados de libertad y 0,90 de probabilidad, la intersección va con 28.41. ¿Qué es lo que está dando esa tabla? Está dando la información de que la variable chi cuadrada sea menor a 28.41, porque en la parte central están los valores de esa variable. Cuando los grados de libertad es 20, es 0,90. Esa es la información que está dando la tabla, y esa información puedo leerla en sentido directo, o sea, conocido los grados de libertad, conocido la probabilidad acumulada, puedo calcular el valor de la variable chi cuadrada, o conociendo los grados de libertad y conociendo el valor de la variable chi cuadrada, puedo calcular la probabilidad acumulada. Cualquiera de las dos formas de uso de tabla es permitido. Esta representación en términos del concepto de probabilidad se suele también representar de esta manera: entre paréntesis los grados de libertad, como subíndice la probabilidad acumulada hacia la izquierda, y estamos diciendo el valor de la variable chi cuadrada con esa probabilidad acumulada a la izquierda, con los 20 grados de libertad como parámetro, es igual a 28.41. Está dando la misma información que la tabla. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces con este antecedente tenemos lo siguiente: si tenemos una muestra de tamaño n de esa población normal, y sabiendo de que este cociente produce una variable chi cuadrada, entonces podemos concluir que todo cálculo de probabilidades que involucre a la varianza muestral o a la varianza poblacional sustentada por una información muestral de una muestra aleatoria de tamaño n, debe ser resuelta utilizando la distribución chi cuadrada con grados de libertad definidos por el tamaño de la muestra menos 1. Por ejemplo, para el ejercicio de las notas de un examen de estadística planteados, se tiene una muestra de tamaño 10, la media de la muestra fue 57.3 y el desvío estándar o cuasi desvío estándar era de 12.26. Estamos hablando de un ejercicio que hemos resuelto en la parte de la media aritmética, cuando se habla del problema de los exámenes, las notas de los exámenes, estas notas de estos exámenes. ¿Sí? Esto hemos puesto en la máquina de calcular y se ha logrado esta información. Esto he trasladado para hacer ahora un problema de cálculo de probabilidades que involucre a la varianza muestral. Quiero calcular la probabilidad de que el desvío estándar poblacional se encuentre entre 10 y 15. Entonces, aquí hay un cálculo de probabilidad que involucra a la varianza, porque puedo elevar al cuadrado este desvío estándar. Tengo el enunciado dado en la forma de varianza. Por consiguiente, puedo tomar esta igualdad como un modelo de transformación de la información de la varianza, en este caso poblacional, en términos de la variable chi cuadrada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Convertir esto en esta forma. En esta forma la varianza poblacional está como denominador, entonces voy a hacer el recíproco de toda la desigualdad, cambia el sentido de la desigualdad, quedando el recíproco. Luego multiplico por este numerador toda la igualdad, tengo la
variable chi cuadrada y tengo los valores de esa variable chi cuadrada que me permitirán calcular esta probabilidad. Cuando reemplazo el valor de la varianza muestral y el tamaño de la muestra, que era 10, entonces se tienen valores reales que me permiten calcular esa probabilidad en términos de valores específicos para la variable chi cuadrada. Haciendo una representación gráfica, la variable chi cuadrada sabemos que es una campana con asimetría positiva, entonces hacemos esa campana y estamos identificando estos dos valores en el eje de la variable chi cuadrada y estamos buscando esta probabilidad que es equivalente al área definida entre esos dos valores. Entonces, ¿cómo calculo esa probabilidad o esa área? Es la probabilidad acumulada al límite superior menos la probabilidad acumulada al límite inferior. Y como está en el mismo sentido de probabilidad, de cálculo de probabilidades de la tabla, voy a utilizar la tabla chi cuadrada con 9 grados de libertad con estos valores. Eso significa que donde está la tabla chi cuadrada con 9 grados de libertad, estoy hablando de buscar en toda esta fila esos valores que han sido calculados, que es, ¿cuánto? 13.53 y 6.01. 6.53 no está, no está, entonces tengo que hacer una interpolación y es una interpolación entre estos dos valores, va a dar bastante error. Y el otro es 13, tampoco está, es menor a este valor de 0,90. Entonces, esta tabla por lo menos no tiene los datos suficientes como para poder hacer un cálculo lo más preciso posible. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos utilizar el Excel colocando el comando de igual, distri, la chi cuadrada y con el valor de la variable chi cuadrada, los grados de libertad y el acumulado verdadero. Con eso se puede calcular estas probabilidades. A ver, vamos a hacer. Bueno. ¿Dónde estás? Excel. Wow. No está. ¿Dónde está mi Excel? Se ha borrado el Excel. Tengo editor, el tiempo nada más. ¿Qué ha pasado con el Excel? Voy a buscar Excel. Excel. No. Qué bárbaro. Se ha desconfigurado mi Excel. Con razón esta mañana no quería entrar mi Mac. Un virus ha entrado y lo ha desconfigurado mi Excel. Excel 2000. Buscar en internet, no, nada que ver.
No, está desconfigurado mi Excel. No voy a poder mostrarles esa. A ver. No, no tengo. Muy bien, entonces esta es, ustedes pueden hacer en sus máquinas, colocan igual distri punto y está ahí la chi cuadrada. La chi cuadrada existe en varias versiones, la con cola a la derecha, existe con cola a la izquierda. Lo que se tiene que buscar es la chi cuadrada con cola a la izquierda para poder calcular el área hasta un valor definido. ¿De acuerdo? Otro enunciado que se puede hacer es hallar los límites, igual que en el caso de la media aritmética, los límites que incluyen a la varianza poblacional con esta probabilidad. Si nosotros estamos hablando de un intervalo central, entonces las operaciones que se hacen también son similares. Estamos hablando de 0,95 en la parte central, o sea que aquí hay un L1 y un L2 y las colas tienen área de 0,25, 0,25 en ambos lados. Entonces tendríamos la chi cuadrada con 9 grados de libertad con área de 0,25 a su izquierda y tendría acá la chi cuadrada con 9 grados de libertad con 0,975 de área a su izquierda. Entonces, en términos de la chi cuadrada tendría el mismo enunciado con la misma probabilidad, solamente que ahora voy a cambiar, en lugar de la variable chi cuadrada, voy a poner la expresión equivalente en términos de las varianzas muestral y poblacional. De esta última expresión despejo la varianza para identificar el L1 y el L2. Entonces el L1 viene a ser el tamaño de la muestra por la varianza, cuasi varianza, sobre el valor de la chi cuadrado con área de 0,97 a su izquierda, con 9 grados de libertad, que se busca de la tabla, y el otro es el mismo numerador, difiere solamente el denominador, que es la variable chi cuadrada con área a su izquierda de 0,025. Entonces vamos a la definición de la tabla con 9 grados de libertad y esas probabilidades. Entonces, la tabla lo he vaciado. La distribución chi cuadrada, 9 grados de libertad. Estamos hablando de toda esta fila. Y lo que conocemos es la probabilidad de 0,025. Entonces, en esta columna intersecta en 2,7. Es 2,7. Y el otro intersecta con 97,5, 19,02. 19,02. Entonces el otro denominador es 19,02. De ahí se tienen los límites y la afirmación corresponde a esto. La probabilidad de que la varianza muestral se encuentre entre estos dos valores cuando la muestra es de tamaño 10, ¿sí? Cuando la muestra es de tamaño 10 está dada por este valor de 0,95. Esa es las modalidades o formas como aparece el cálculo de probabilidades involucrando a la varianza muestral o a la varianza poblacional.
No sé si hay alguna pregunta. Bien. Ahora entramos a ver la descripción de una población donde la población es una población discreta. Estamos hablando, en todos los anteriores casos hemos hablado de una población continua. Para la media y para la varianza estamos hablando de ese comportamiento de población continua. Es normal, poblaciones normales o no normales y tienen algunas características. Ahora, cuando la población es una población discreta, tenemos un parámetro de esa población que es el parámetro P, que es la proporción de éxitos en la población. Proporción de éxitos significa el porcentaje de la clase éxito que se identifica en la población. Entonces, si la población es discreta, estamos asumiendo que la variable X puede ser una variable de Bernoulli. ¿Qué es una variable de Bernoulli? Es una variable que asume solamente dos valores, el X igual a 0 y el X igual a 1. El X igual a 0 para representar el evento fracaso y el X igual a 1 para representar el evento éxito. Entonces, si es una variable de Bernoulli, hay un modelo de probabilidad. La probabilidad de que X asuma un valor específico entre 0 y 1 está dado por este modelo, que está dado en términos de P, que es el único parámetro del modelo, donde P es la esperanza matemática de esa distribución o de esa población, y P por 1 menos P es la varianza de esa población. O sea que P es la probabilidad de éxito, representa la proporción de éxitos en la población. Esa es una descripción de una población discreta asociada a una distribución de Bernoulli. Si de esa población nosotros sacamos una muestra aleatoria de tamaño n, la suma de los valores que asume esa muestra aleatoria define una variable y. Esa variable y, ¿qué distribución tiene? ¿Cuál es la distribución de la variable y, que es la sumatoria de los x y de la muestra que se ha extraído de esa población? A ver qué me dice. ¿Qué distribución le puedo asociar a y? Especialmente cuando n es pequeño. Aquí está la interrogante de la pregunta que hice. ¿Cuál es la distribución de probabilidad de la variable aleatoria y, que viene a ser la suma de los valores que asume las variables aleatorias asociadas a una muestra de tamaño n? Si estoy hablando de una población de Bernoulli que es un 0 o un 1, que representa fracaso o éxito, la suma va a dar el número de éxitos en las n repeticiones. Por tanto, estamos hablando de que la variable y, cuando n es pequeño, ¿sí?, es una variable binomial. Cuando n es pequeño es binomial. Es binomial, de los parámetros de la distribución binomial son n y p. El modelo de la distribución binomial está dado de esta manera, con un coeficiente que es el número combinatorio de n tomados de y en y, multiplicado por el parámetro p elevado a la y por el factor 1 menos p elevado a n menos y. Los valores de y siempre van desde 0 hasta n. ¿Por qué hasta n? Porque estoy sumando n variables aleatorias asociadas a la muestra.
entonces las n pueden ser éxitos o ninguno de las variables puede ser éxito. Entonces, cuando n es pequeña, es la variable suma, es una variable binomial, y cualquier cálculo que voy a requerir realizar para poder determinar una probabilidad relacionada con la variable y o con la proporción, debe ser realizada utilizando la distribución binomial cuando n es pequeño. En cambio, cuando n es grande, la variable y, que es la suma, tiende a una normal. Y si yo voy a dividir por n, tendría la media. Estamos en la condición de cuando n es grande, la media siempre es normal. Y la media de esta muestra es la proporción de éxitos en la muestra. Es una variable aleatoria p circunflejo. O sea que la variable z para la normal estandarizada, utilizando este concepto de la proporción de éxitos en la muestra, está dada por la proporción de éxitos en la muestra menos la esperanza matemática de esa proporción de éxitos sobre la raíz cuadrada de esa proporción de éxitos de la muestra. Por propiedad sabemos que esa esperanza matemática es la media de la población y la media de la población es P. Por definición sabemos que este P es la media muestral, entonces la varianza de la media muestral es la varianza de la población sobre N. La varianza de la población es, por ser Bernoulli, es P por 1 menos P, dividido sobre el tamaño de la muestra, va a generar la varianza de P circunflejo. Por tanto, la variable Z, que está definida de manera genérica acá, se va a simplificar en esta expresión. En ella participa P circunflejo y P. Todo cálculo de probabilidad que involucre a estos dos conceptos, a cualquiera de ellos, debe ser resuelto utilizando la tabla normal estandarizada. ¿Ok? Esa es la parte teórica asociada a este caso de estudio de una población discreta, donde se tiene clasificada a los elementos de la población en dos categorías, la categoría de la clase éxito y la categoría de la clase fracaso. Bien, ¿cuál de estas dos situaciones es la más utilizada? Es cuando la muestra es grande. Cuando la muestra es pequeña, prácticamente es poco utilizada la distribución binomial en esos cálculos. ¿Sí? Es la mayoría de la aplicación está dada para muestras grandes, por consiguiente tengo que utilizar la tabla normal estandarizada. Por ejemplo, este ejercicio es el ejercicio 42 de la página 604. En esa se establece que de una población grande con P igual a 1/3, se extrae una muestra aleatoria de 180 unidades. Calcular la media de P circunflejo y el desvío estándar de P circunflejo. Luego, calcular la probabilidad de que P circunflejo se encuentre entre estos dos valores, entre 50 sobre 180 y 70 sobre 180. ¿Cómo procedemos? De la misma manera que en los casos anteriores. Estamos hablando de una muestra de 100 unidades, o no, de 180 unidades. Entonces el P circunflejo no es más que la suma de los xy desde 1 hasta 180 dividido sobre 180, que es prácticamente la media muestral, porque estas sumas son, estos xy son ceros o unos. Y cuando estoy sumando solamente los unos y tengo la proporción de éxitos en la muestra.
La media de la proporción de éxitos es la media de la población, es decir, la proporción de éxitos en la población, y la varianza de la proporción de éxitos es la varianza de la población sobre n. O sea, es el producto de la proporción de éxitos en la población por la proporción de fracasos en la población dividido sobre el tamaño de la muestra. Entonces, esta es la manera de calcular estas medidas descriptivas asociadas al concepto de la proporción de éxitos muestral, su media y su varianza. Siempre va a ser media igual a la proporción de la población, varianza siempre va a ser a la proporción de la población multiplicada por la proporción de fracasos de la población sobre el tamaño de la muestra. Ahora, cuando nosotros tenemos que hacer el cálculo de probabilidades, vamos a aproximarla a la normal. Aproximándola a la normal, tenemos que construir esta variable z. Esta variable z va a estar dada para estos datos del problema por p circunflejo menos p sobre la raíz de p por 1 menos p sobre. Entonces, p circunflejo es variable, no se conoce, no tengo el dato de la muestra, por consiguiente es nuestra variable, y tenemos p es dato, es la información de la proporción de éxitos en la población, que está en el enunciado del problema, dice p es igual a 1/3. El p por 1 menos p sobre n es 1/3 por 2/3 sobre 100. 1/3 por 2/3 sobre 100, por consiguiente, raíz cuadrada de todo ello va a generar este denominador, que es el que transforma todo cálculo de probabilidad de circunflejo en términos de z. Entonces necesito quitar 1/3 a ambos miembros, a todos los miembros de la desigualdad, luego dividir por esta constante todo ello y tengo transformado en términos de z. Y de ahí para adelante ya son expertos ustedes para calcular probabilidades formulados en términos de la variable z, que es normal estandarizada. Utilizamos la tabla para el cálculo de probabilidades y tenemos el resultado final. ¿Preguntas? Me he cansado de hablar solo, entonces voy a quedar acá. Y el día lunes voy a continuar con este análisis ahora para dos poblaciones. Todo lo que hemos visto anteriormente era para una sola población. Ahora vamos a considerar dos poblaciones con el propósito ¿de qué? De comparar las poblaciones. De comparar las poblaciones. Voy a comparar a través de las medias, voy a comparar a través de las varianzas, o voy a comparar a través de las proporciones. Entonces es una extensión de lo que hemos visto hasta este punto. Entonces voy a quedar acá para el lunes. ¿Qué fecha viene a ser? 3, 4, ¿no? Para el 04 del 10 del 21. Aquí voy a empezar el lunes. Si es que no hay dudas, no hay preguntas, voy a empezar acá. Muy bien, jóvenes, les agradezco mucho la presencia de ustedes. Van a disculpar que esté corriendo así, porque ustedes no participan, no tienen preguntas, no puedo más que completar el propósito de las clases, ¿no? Al inicio hemos resuelto ejercicios, eso es a criterio y a solicitud de ustedes. Entonces el lunes espero que ustedes vengan con algunas preguntas al respecto. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.